Buen día, buenos días a todas y a todos. Un placer estar aquí presentando este nuevo libro de Sandra Caponi. Os explico un poco cómo hemos pensado organizar esta presentación. Ahora, seguidamente voy a presentar a Sandra, explicando algunos de los datos sobre su trayectoria académica, sus publicaciones. Luego, posteriormente, Sandra pues, nos va a regalar unas palabras en relación al libro, comentándonos un poquito el contexto, ¿no?, de producción de este libro tan interesante. Y seguidamente hablará Martín, luego Elisa, yo, sobre el libro. Y concluiremos con unas palabras de Sandra. Y evidentemente posteriormente con lo que será pues, los comentarios, el diálogo con la gente aquí presente en la sala y también presentes online. No sé si hay mucho seguimiento online porque estaba restringido, pero bueno, algunas personas sí que están online y muy gustosamente también podemos discutir o debatir o dialogar con sus aportaciones. Bueno, sobre Sandra, Sandra tiene una trayectoria ya larga, muy sólida, en una serie de campos además muy interesantes para lo que es la antropología médica, la antropología de la salud, pero también la antropología, las ciencias sociales y las humanidades en general. Estudió filosofía en la Universidad de Rosario, en Argentina, y luego posteriormente hizo su maestría y su doctorado en la Universidad de Campinas, en Brasil, también sobre filosofía. Y ya bastante pronto consiguió una plaza en la Universidad Federal de Santa Catarina, donde actualmente hoy es profesora titular, que es lo mismo que catedrático en el sistema brasileño. Y como bien sabéis, muchos de vosotros está aquí con nosotros en la URB desde hace un año aproximadamente y se va a prolongar su estancia un año más con la ayuda o lo que se llama el contrato María de Zambrano. Yo destacaría sobre todo sus publicaciones, porque tiene publicaciones que inicialmente, como es el libro Da Compaixão à Solidariedade, una genealogía de asistencia médica, editado en Río de Janeiro, que abordaba un tema que no tenía relación con la salud mental, pero sí que, y una característica de su obra es el impacto, la importancia que tiene la teoría Foucaultiana, ¿no? A lo largo, conceptos como el de biopolítica, dispositivo, etcétera, que están muy presentes en su producción, tanto en lo que son sus libros como sus artículos. Y también destacaría ya en el campo de lo que sería el tema de salud mental, su libro Locos y Degenerados, una genealogía de la psiquiatría ampliada, publicado en Buenos Aires en 2015, pero que se publicó también en 2012 en la Fiocruz, en portugués, y fue finalista al premio Jabuti, que es un premio muy prestigioso en Brasil, a los mejores ensayos, ¿no?, en el campo de las ciencias sociales y humanas, la psicología. Pensaba que era de la Abrasco, ciencias sociales y humanas. También ha publicado Una sala tranquila, neurolépticos para una biopolítica de la indiferencia, bueno, en portugués. Está en este caso publicado en San Paulo. Y pues nos ha regalado últimamente con este libro que se titula Políticas, psicofármacos y vida cotidiana. Yo creo que la obra, bueno, de Sandra es muy extensa y en todo caso, para aquellos que estéis interesados, los académicos, los profesores, los investigadores, investigadoras en Brasil hay un sistema que es el LATES, tienen su currículum en abierto y entonces se puede consultar, lo cual es una ventaja también comparado con nuestro sistema, donde tenemos que hacer diferentes formatos de nuestro currículum a lo largo de nuestra trayectoria. En este caso lo tienen unificado y lo tienen en acceso abierto, con lo cual os invito a que lo visitéis y a que visitéis y leáis su producción, tanto los artículos como sus libros y capítulos de libro. Pues Sandra, dicho esto, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces, un millón de gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por la presentación. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en esta presentación del libro. Y bueno, y les agradezco a los tres, a Martín, a Elisa y a Ángel, por haber hecho esta lectura, este libro, para que podamos conversar y discutir un poco, bueno, con ustedes y bueno, divulgar un poco la producción. Este libro, así muy rápidamente, no quiero extenderme mucho, pero este libro surge inicialmente como una invitación de este editorial que se llama Yoroi, que es de aquí de Barcelona, pero que tiene una sucursal en Buenos Aires,
de hacer la traducción de un libro que Ángel mencionó ahora, que se llama Una sala tranquila, neurolépticos para una biopolítica de la indiferencia, que fue publicado en Brasil. Bueno, en la medida en que yo empiezo a hacer la traducción para el español, ahí me doy cuenta que no era un libro muy académico, digamos, muy cerrado, en el sentido de que era una historia del descubrimiento de la clorpromacina en diferentes espacios, en diferentes lugares, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, bueno, cómo se habían articulado los diferentes actores que descubrieron la clorpromacina, que es un periodo cortito de tiempo, del 50 al 57, y bueno, yo había hecho toda esa trayectoria con bueno, los estudios estadísticos que fueron hechos, y realmente me pareció que en ese momento post-pandémico tenía ganas de hablar un poquito más de cuestiones más cotidianas, más de vida cotidiana y cómo la cuestión de los antipsicóticos interfiere en la vida cotidiana. Y bueno, y el encuentro con muchos alumnos míos que son profesores de la escuela, que me relataban reiteradamente el uso de antipsicóticos en la escuela, particularmente un antipsicótico que se llama risperidona. Y mis alumnos bien alarmados decían, bueno, cada vez se usa más esta droga porque primero se usaba para comportamientos, este trastorno se llama trastorno de oposición y desafío, se empezó a extender mucho y también se utiliza en Brasil mucho como auxiliar junto con la Ritalina para el tratamiento de trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Entonces, bueno, a raíz de esta cuestión de los antipsicóticos de la infancia surge, bueno, ¿qué es esto de los antipsicóticos? ¿Cómo aparecen los antipsicóticos? Y hacer una historia de los antipsicóticos, los clásicos y luego los atípicos. Y bueno, y así surge este libro que, bueno, se transforma entonces de aquel otro inicial y tiene más o menos el libro tiene tres grandes partes. Eh, una se refiere a los dispositivos biopolíticos de gestión de la locura, que es la introducción, tiene un prólogo de Emilio Bacheto, y la introducción es bien Foucaultiana en el sentido de analizar dos estrategias biopolíticas diferentes de gestión de la locura, una más clásica, referida a la herencia, a la degeneración, y otra referida a la localización cerebral, los problemas neuroquímicos de déficit de neuroquímicos y uso de psicofármacos. Y ahí, bueno, la primera parte está centrada en el descubrimiento de la clorpromacina, que es como una especie de resumen de este libro anterior. Luego la parte 2 se detiene en el tema de género, específicamente género y psiquiatría, pero todo el libro está atravesado por el tema de los antipsicóticos. Cómo aparece este tema de los diagnósticos y de las terapéuticas psicofarmacológicas, particularmente los antipsicóticos, en la historia de la psiquiatría. Entonces, inicialmente analizo los diagnósticos ambiguos y el lugar de la mujer a través de la historia de la psiquiatría, centrándome en un diagnóstico, que es la locura de las feministas. Luego analizo las terapéuticas iatrogénicas. La locura de las feministas es un diagnóstico de 1903, 1910, más o menos para la época de las primeras feministas, de las sufragistas. Luego analizo el tema de las terapéuticas iatrogénicas ya en los años 50 y 60, la publicidad de la industria farmacéutica referida a los antipsicóticos, bueno, que la clorpromacina va a cambiar de nombre, se va a pasar a llamar Toracin, y como en los años 50 y 60, el laboratorio se llama Smith, Klein French, va a hacer una gran publicidad, enorme publicidad en diferentes medios. Yo analizo fundamentalmente la publicidad gráfica. En el libro Una sala tranquila analicé también el New York Times, cómo en el New York Times se divulgó esta droga y cómo va entrando en la vida de las mujeres para calmar las ansiedades de las mujeres muy cansadas, las mujeres estresadas, las mujeres que no se podían levantar para hacer el café, en fin, toda una serie de publicidades que son bastante interesantes sobre cómo
esta droga va entrando en el día a día de las mujeres. La tercera parte se refiere a infancia, que es esto que les comentaba antes, que es un poco el punto de partida de mi inquietación, de mi preocupación con los antipsicóticos, que es este encuentro con el antipsicótico en la escuela como una cosa cotidiana. Y bueno, y los efectos colaterales que tiene, y los efectos, mi preocupación es intentar definir cuál es, no solo los efectos adversos, porque los efectos adversos cualquier droga los tiene, sino cuál es la eficacia terapéutica, qué es lo que se define como eficacia terapéutica. Y bueno, y ahí cuando uno ve lo que se define como eficacia terapéutica, se ve bien claramente esta idea de la tranquilidad en la sala, la necesidad de conseguir o la posibilidad de conseguir una sala tranquila. Por eso el libro se llama Una sala tranquila, el otro, que se refiere tanto a la sala del hospital como a la sala de clase. Y termino esta parte con el tema de la identificación con los diagnósticos, con estrategias biopolíticas y construcción de la subjetividad a partir de Foucault. Retomo la idea de la hermenéutica psiquiátrica de sí, y todo un trabajo que Foucault va a hacer en torno del tema de la confesión, enunciar la verdad sobre uno mismo y cómo esa enunciación de la verdad hoy pasa en muchos casos por el tema del diagnóstico. Definirse a sí mismo como yo soy bipolar, yo soy esquizofrénico, yo tengo trastorno, mi hijo es TDAH, perdón. Y la conclusión, bueno, es un pequeño homenaje a Richard Lewontin, que es un autor que me encanta y que lamentablemente acaba de fallecer. Bueno, pero claro, murió, creo que tenía 100 años. Su trabajo es espectacular, él es un biólogo, geneticista, y trabaja con el tema del reduccionismo, las explicaciones reduccionistas en el campo de la genética, y cómo eso funciona a un cierto orden capitalista, un cierto orden neoliberal. Y bueno, yo analizo eso a partir del reduccionismo explicativo en el campo de la psiquiatría o la psiquiatría biológica como una ideología científica a partir de las pautas que Lewontin da para pensar estas cuestiones. Bueno, ese es un poco el resumen del libro y lo que, bueno, las cuestiones más o menos que va atravesando son esas tres partes, antipsicóticos, género e infancia, y cómo los antipsicóticos penetran en estos espacios. En la vida cotidiana, del hospital, cómo salen del hospital y luego entran en la vida cotidiana. Bueno, más o menos ese sería un poco un resumen del libro. Gracias. Sí, la idea va a ser un poco conversar a partir de algunas cuestiones que han ido, bueno, personalmente que me han ido sugiriendo, o que me ha ido sugiriendo la lectura del libro. Primero creo que esa revisión que hiciste o esa, ¿no? Como reorganizaste la idea de producir un libro a partir también de tu experiencia en Cataluña, aparecen muchos elementos. De hecho, el libro comienza hablando del colectivo Lo Común, que es un colectivo muy potente en Madrid, de algunos textos en Madrid América, que Made in Spain, Made in América, que es esta publicación que empieza a producirse en Madrid básicamente por una versión española. O sea, ¿cómo has incorporado no solamente tu experiencia aquí, Cataluña, el Estado español también, sino también, yo lo leía, como en un momento plantea Valleto en el prólogo, como una manera de organizar con un gran rigor ahí metodológico las previsibles consecuencias de la psicofarmacologización de la vida, ¿no? En la época post-pandémica, ¿no? Como que es algo que venimos conversando, ¿no? Como a partir del emerger de supuestas epidemias o exceso de problemáticas de salud mental, los peligros de la medicalización permanente de la vida y de afrontar o hacernos, digamos, dar respuestas a las problemáticas a través de los psicofármacos. Los peligros de todo eso. Yo creo que para eso también nos sirve que has recuperado esta historia de la coprimacina. Me parece como muy, muy acertado en ese sentido. Y al mismo tiempo este análisis que haces de lo endeble de ciertos andamiajes de la ciencia, de la psiquiatría, en este caso, y cómo se han ido
instalando como verdad la idea de la gobernabilidad a partir de estas ideas de verdad en sí, de verdad científica. Ahí también después trabajas al final en Guantín, etcétera, etcétera. Es como que personalmente me han resonado muchas cosas, me gusta mucho cómo lo has organizado, me sirve mucho a mí personalmente también, y traes, no sé, cosas muy concretas, como cuando te pones a reflexionar sobre lo que nombrabas como el trastorno negativista desafiante. Por ejemplo, describes la sintomatología, analizas la sintomatología, que es lo que pasa muchas veces con muchos diagnósticos de la psiquiatría. Cuando uno analiza muchas veces el diagnóstico del TCM, nos sentimos, como decían Francis Allen, ¿no? Nos sentimos parte de, ¿no? Nosotros estamos ahí dentro, que ese fue uno de los argumentos de Allen Francis en realidad, para salir del DSM-5, ¿no? Hasta yo estoy incluido ahí, la crítica que él hace es, hay un exceso ahí. Pero cuando leías, aquí hablas de los síntomas del trastorno negativista desafiante, y las preguntas que nos deberíamos hacer para ver si lo diagnosticamos o no a una persona: pierde la calma, es susceptible o se molesta con facilidad, está enfadado y resentido, discute con la autoridad o con los adultos, desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de autoridad, molesta a los demás de manera deliberada, culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento, ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. Si se sienten identificados con alguna de esas cualidades, aparece el trastorno, ¿no? Hay un horror trágico, ¿no? Cuando uno lee estas cosas, y cuando lee incluso la sintomatología hasta de la esquizofrenia. Hay muchos elementos que son absolutamente absurdos, y me parece muy interesante un libro así que ayude a desmontar este andamiaje, ¿no? Porque es un andamiaje que está generando una iatrogenia global, ¿no? Es algo de una gravedad constante, digamos. También siempre me ha gustado, cuando te he escuchado, y aquí también lo tienes muy organizado, toda la parte de lo que decías del análisis de las publicidades, que es también del orden del absurdo ver ese tipo de publicidades, sobre todo en la cuestión del control de las mujeres. Hay uno en el que analizas una imagen que dice: mira, Clara, esconde otra tableta, ¿no? Es que cuando una mujer está escondiendo una tableta debajo de un colchón, y el análisis que hace de eso, que termina, lo que hace es contribuir a la cosificación de los pacientes, ¿no? Desde esta idea de, porque lo que está haciendo ahí es tratando de vender un inyectable. Sí. ¿No? Todo esto apuntó a vender un inyectable. Líquido. Un líquido. La revolución farmacológica como continuidad del control, etcétera, etcétera. Pero donde más me quedé yo, digamos, porque tiene que ver con cosas que me refieren a mí ahora, es también en la última parte. Tú trabajas infancia, trabajas género, etcétera, que es aquello con lo que yo más me he encontrado en mi trayectoria, digamos, en mis espacios, que tiene que ver con los textos de Foucault del gobierno de los vivos y el origen de la hermenéutica del sí, que es como esto se ha transformado en algo que ya está inscripto, digamos, en la propia narrativa. El Ángel habla de las neuronarrativas, de cómo las personas terminan reproduciendo aquello que se espera de ellos. Que esta idea que aportas de que la gestión de la locura incorpora un aparato estratégico para la construcción de una subjetividad capaz de identificarse con el diagnóstico y con el poder médico a partir del análisis que hace de Foucault y de Leuret, ¿no? Que de alguna manera lo obliga a través de duchas a asumir esa enfermedad. También nosotros hoy lo vemos aquí mucho a partir de 2 mantras que solemos mencionar, que son la necesidad de la adherencia al tratamiento y la necesidad de tomar conciencia de la enfermedad, ¿no? Son dos cuestiones que se están reproduciendo sistemáticamente por parte de los mundos profesionales para con las personas que terminan al final asumiendo, pero ahí también sería interesante problematizar eso, porque no es un asumir, sino que es un estado de duda. Es más que un asumir, es una sumisión, ¿no? Es una sumisión. Yo siempre me acuerdo de una frase de Garcés, que fue el que le puso el nombre a la colifata en Argentina, que era un señor maravilloso, se parecía a Samuel Beckett, que andaba siempre con muchos textos aquí de Heidegger, era un tipo con mucha cabeza. Y
Y él siempre gritaba en la radio, cuando usaba la radio, dice, yo tengo la gran duda de mi vida, que es si debo curarme o debo hacer la revolución justificando mi propia locura. Y eso está en ellos, en ellas, la mayoría de las veces, escondida de diferentes maneras, pero siempre hay algo de duda en relación a esto que asumo. Y en todo caso lo asumo como estrategia de supervivencia. Muchas veces se suma como estrategia de supervivencia, como estrategia de que me dejen tranquilo, de que tantas veces que me he golpeado la cabeza contra, al final, bueno, me quedo aquí, que es un lugar. Pero no sé hasta qué punto varía, ¿no? Habrá quien, hay graduaciones en esa sumisión al discurso biomédico, ¿no? Pero no es algo uniforme. Por lo menos en los espacios, claro, yo estoy trabajando más en los espacios del movimiento loco. El movimiento loco justamente es un espacio de una especie de fraternidad epistémica para construir algo que se oponga a aquello ¿no? que ha sido impuesto. Entonces ahí eso aparece como un cuestionamiento permanente, y las personas se van enganchando, y aquellos que no se enganchan es justamente porque no se reconocen en esa necesidad de lucha, o porque sienten que en este momento quizás es mejor estar tranquilos, sofá, medicación, y estar ahí, estarse quietos de alguna manera. Yo lo vinculaba mucho también con los textos, con algunos textos de Gramsci, sobre ese tema de la transformación que se va produciendo en las personas, de esa subjetividad que tú también hablas, de la identidad, subjetividad, eso que pasa en la vida de las personas a partir del momento que entran en la lógica del diagnóstico y la medicación, que ¿no? Van de la mano. Porque el diagnóstico tiene todo se transforma en un vector de un modo relacional del mundo con ellas, con ellos, entonces genera una transformación de las maneras de ser visto que termina impactando, o de ser mirado que termina impactando en el quién soy yo, y si a eso le sumamos la sobremedicación permanente, claro, las posibilidades de resistencia, de combate, de oposición, etcétera, se van mermando, ¿no? Siempre he hablado del Joan, un compañero de Nicosia, que decía, claro, cuando nos piden hacer la revolución, ¿qué revolución se puede hacer medicados? ¿No? Pero antes de pensar en la posibilidad de una revolución en el mundo salud mental, tenemos que pensar si es posible hacer la revolución. En aquel momento él recomendaba a todo el mundo que quiera hacer la revolución con nosotras que se tome un chupito de haloperidol para tratar de ver cuáles son los efectos, de dónde tenemos que partir, ¿no? Hacer la revolución desde el haloperidol es bastante complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo la medicación, no solamente el discurso, sino la medicación opera también en esa deconstrucción, en ese quedarme aquí, en este lugar de la nada, en esta especie de desierto o de limbo, como dice Prensa Inca, ¿no? Un limbo, perdidos en el limbo, dormidos en el limbo, en ese estar plano. Me parece que hay tres pautas que planteas al final, que dice, o sea, en un campo de la psiquiatría, las tres dimensiones referidas anteriormente, diagnósticos psiquiátricos para sufrimientos propios de la condición humana, la demanda de obediencia a las verdades fijadas por el saber psiquiátrico, y finalmente la enunciación de una verdad sobre nosotros mismos como identidad patologizada. Como que aquí, en la 265, como que resume para mí el sentido del libro y ese proceso que se ha ido dando, y quizás ahora, claro, a mí me ayuda a pensar el sentido máximo de los movimientos contrahegemónicos, las resistencias, el movimiento loco, desorganizado o como sea, porque tampoco no es una cosa maravillosa el movimiento loco, está muy desarticulado también, pero me interesa desde dónde está emergiendo, a qué le está respondiendo el movimiento loco en todo caso, que tiene que ver con todo lo que tú planteas. De alguna manera, la experiencia vivida de lo que tú traes, cómo las personas reencarnan la experiencia de lo que tú traes, también ha abierto últimamente, más allá de que sí, eso se inicia en los años 70 con todos los movimientos de los supervivientes de la psiquiatría, etcétera, pero últimamente está abriendo ahí un campo de mayor oposición, resistencia, contrahegemonía, etcétera, que me da algún tipo de esperanza en algunos aspectos, ¿no? Es decir, bueno, hay algo que se está haciendo con eso, se está poniendo en juego. Y de hecho, los saberes biomédicos están empezando, o sea, también es a veces muy naif, pero están empezando a abrir una puerta a la necesidad del diálogo, a reconocer que hay algo que se produce desde lo médico que está generando malestar. Están empezando a decir, aparece algo. Porque sí, sobre esto tú vienes escribiendo hace muchos años, pero el sistema sigue articulándose de la misma, idéntica manera. Entonces, ¿cómo poder permear este conocimiento? Por ejemplo, un libro como este debería ser
clave en una carrera de psiquiatría, ¿no? Así como cualquier libro de Foucault también, ¿no? Sí, debería ser clave para repensar las prácticas que los mismos están aprendiendo como dogma, que los mismos profesionales de psiquiatría están aprendiendo como dogma. Entonces, como este libro abre ahí una grieta que yo creo que nos puede ayudar a seguir construyendo el andamiaje de esta resistencia y de esta contrahegemonía, y que puede ser muy útil. Yo se lo estoy recomendando a todos los del Movimiento Loco, que lean estas cosas para tener argumentos más allá de la experiencia vivida, ¿no? Que más allá de lo que me pasa a mí, o sea, cómo hay algo más allá de, no solamente válido lo que me pasa a mí, sino que hay algo que más allá es algo más estructural que es necesario transformar y cambiar, ¿no? Por ahí a mí me gustó mucho el libro en general, pero esa última parte me resonó porque tiene que ver con el lugar donde yo estoy metido y lo que veo todos los días en los cuerpos, en las vidas, en las babas, en las formas de estar de las personas psiquiatrizadas. Te paso, Elisa, que haga algunos comentarios. Gracias. Bueno, hola a todas. En un inicio yo iba a centrarme en los capítulos que hablan especialmente sobre mujeres y sobre género, porque era alguna de los fragmentos, digamos, que están por ahí que me habían resonado, pero ahora también escuchando a Martín, hay otra cuestión que a mí me gusta mucho del libro, Sandra, y es que vienes a traer constantemente en una supuesta sociedad biopolítica, constantemente el papel que está teniendo diferentes elementos, y en este caso un psicofármaco o los diferentes psicofármacos, en términos de disciplina, ¿no? De cómo sigue persistiendo o superviviendo de alguna manera en una era donde estaríamos dentro de esta biopolítica que tiene que ver con la regulación, ¿no? Y con la seguridad, pero también esta otra psicopolítica, ¿no? Que tendría que ver con ese gobierno de sí mismo también, de alguna manera. Pero como esto, ¿no? Como la disciplina que vendría a ser, ¿no? Algo más antiguo, en todo caso, sigue persistiendo y cómo se ha ido amoldando esto también, ¿no? En función de los distintos periodos, cómo se han ido adoptando diferentes estrategias, ¿no? Por parte de la psiquiatría, conectada evidentemente dentro de lo que decías, ¿no? De este marco capitalista, neoliberal, pero también patriarcal, ¿no? Y una de las cuestiones que me estaban resonando también de lo que decía Martín, y que lo comentas al principio, ¿no? Que tiene que ver con la adherencia al tratamiento, la conciencia de enfermedad, pero que siempre hay esa duda y que al final lo que se pide es una sumisión. Y lo que hay detrás de eso también es una obediencia, ¿no? Una cierta solicitud constante por parte de la psiquiatría de esa obediencia, ¿no? Y esto se ve a lo largo de todo el libro, ¿no? Tanto cuando hablas de infancia, cuando hablas de género, ¿no? Y con los distintos ejemplos que vas poniendo. Y me resonó especialmente el tema de la conciencia de enfermedad, porque justo, bueno, estoy trabajando eso, ¿no? Y justo me había apuntado cuáles son supuestamente los 4 criterios o estos 4 o 5 dimensiones a partir de la cual, digamos, desde la psiquiatría se viene a comprobar, ¿no? Entre comillas, que ahí podríamos hablar de lo comprobable, que alguien tiene conciencia de enfermedad, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que hablabas con respecto a identificarse, ¿no? Y que tú hablas durante todo el libro, ¿no? De qué es lo que está pidiendo en realidad la psiquiatría, es que te identifiques con un determinado rol, una determinada identidad y cómo eso al final, ¿no? Produce subjetividades de alguna manera, ¿no? Y estas dimensiones, una es la conciencia de que se padece un trastorno o enfermedad mental, a esperas de saber cuál es la diferencia entre la propia conciencia de enfermedad y la subdimensión de conciencia de que se padece un trastorno, conciencia de la necesidad de tratamiento, adherencia al tratamiento y de los efectos secundarios de la medicación, la conciencia de la relación entre síntomas y trastornos a partir de una correcta autoobservación y autoconocimiento de su experiencia psicopatológica, y conciencia de los déficits y las consecuencias del trastorno a nivel social. Es decir, es, ¿no? Una completa demanda de identificarse con toda una serie de probablemente imposibilidades de detectarse a sí mismo los síntomas e interpretar estos síntomas, obviamente desde la significación que la psiquiatría o de la biomedicina, con muchas comillas, vendría a darle. Y me parecía interesante porque de alguna manera a lo largo de todo el libro vas
planteando estas cuestiones, ¿no? De cómo la psiquiatría, ¿no? Todos los entresijos que de alguna manera ha ido buscando a lo largo de su historia para que estas identificaciones sucedan, pero para que estas obediencias de alguna manera sucedan, al margen de si la persona es consciente o no es consciente. Yo me pregunto de qué manera, ¿no? Un psiquiatra o una psiquiatra puede comprobar que la persona es consciente exactamente de algo. Si tomarse la pastilla está implicando de manera automática, ¿no? Que la persona es consciente, ¿no? Como si, bueno, si me falta una pierna, llevar una muleta o ir en silla de ruedas es una comprobación de que soy consciente de que me falta esa pierna, ¿no? En todo caso, yo venía a hablar más del tema de género y quería simplemente hacer algunos apuntes sobre algunas cuestiones que venís a traer, ¿no? Especialmente sobre esta cuestión de la perversión, la degeneración y la inferioridad mental que parece que nos caracteriza a las mujeres y donde, de hecho, nuestros órganos reproductores parece que tienen un papel muy importante en esta cuestión y donde dos grandes psiquiatras en la historia, en este caso Moebius y Bombarda, vienen a explicar, de hecho, de manera contradictoria, cómo viene a afectar si estamos en un determinado periodo u otro las mujeres, ¿no? Mientras Moebius dice que la mujer en el climaterio, cuando nos hacemos viejas, nos debilitamos mentalmente, Bombarda dice que es al revés, que si la mujer se levantará será cuando su vida sexual haya finalizado, por tanto, después de la menopausia la mujer es más o menos un hombre, ¿vale? Sin embargo, lo que tienen en común es que ambas son dos estrategias de partida que, a pesar de ser contradictorias, parecen no haber sido cuestionadas, al menos en su momento, y que a mí me llamó especialmente la atención porque esta cuestión de la centralidad de nuestra sexualidad para poder hablar de nuestra salud mental, ¿no? Y de cuán cuerdas o no estamos, especialmente, parece ser también las feministas, que fueron una gran preocupación de estos señores, esta centralidad de la sexualidad me resulta como muy contradictoria también con aquel discurso, con ese discurso popular, pero que también ha sido muchas veces validado por el mundo médico, ¿no? Sobre todo cuando se apela al mundo hormonal, ¿no? Y de las, ¿cómo se llaman? De la testosterona, ¿no? De que justamente vendrían a ser los hombres aquellos que por esta cantidad de testosterona no podrían controlar su sexualidad, ¿no? Y me parecía que ahí había como una cierta contradicción, ¿no? Entre lo que, en este cierto discurso que ya digo, es popular, ¿no? Quien no ha escuchado es que los hombres no pueden aguantarse, por ejemplo, ¿no? Y que vendría a ser una suerte de justificación de cuando hay un descontrol o un acto no racional, pero sin embargo se centraron en nuestra sexualidad, ¿no? Por ejemplo, en lugar de esto, cosa que tampoco tiene ningún tipo de base, ¿no? Evidentemente. También me resultó, o me conectó con aquel libro que leí hace un montón de años, de Negros, Locos, Criminales, de José Luis Pesset, que recuerdo en la licenciatura de Antropología, ¿no? Y de cómo el evolucionismo, o mejor dicho, las ciertas interpretaciones, ¿no? del evolucionismo sirvieron a lo largo de ¿no? de la historia para justificar desde el esclavismo, ¿no? Y otras tantas maneras de opresión sobre determinados colectivos, ¿no? Otra cuestión que también me resultó, porque esto nos compete, Sandra, sobre todo, que hay un momento que dice Moebius, en la página 141, encontrados muchas veces en las mujeres de mediana estatura, una circunferencia craneana de 51 centímetros. Este hecho, dice, no se registra en los hombres físicamente sanos, sino solo en deficientes mentales e idiotas. Las mujeres antes citadas son, al contrario, perfectamente normales. Ergo, nuestra normalidad es ser deficientes mentales e idiotas. Pero bueno, me sentí como muy representada con este tema de la baja estatura y quería mencionarlo, ¿no? Y cómo esta cuestión también de la medición de los cráneos y del peso del cráneo, ¿no? Cómo sirvieron para justificar también, como decíamos, ¿no? Desde el punto de vista racial y con las mujeres, estas supuestas deficiencias. Y me resultaba curioso, conozco muy poco en realidad sobre cómo
de la psicología, si se quiere, de la infancia, pero me da la sensación de que justamente es en los periodos infantiles, o me da la sensación, o algo sabemos, ¿no? De que es justamente ese periodo donde más absorbemos, o se dice que nuestro cerebro tiene mayor capacidad de poder absorber, de poder aprender, y que son los cerebros más chiquitos, me imagino, ¿no? En términos de tamaño. Yo estoy siendo más desordenada, el libro está todo como mucho más ordenado y se puede seguir mucho mejor de lo que lo estoy haciendo yo ahora. También me llamó especialmente la atención cómo nos describen, ¿no? Este señor, especialmente Moebius, que dice algo así como que las mujeres son más próximas a las bestias, más dependientes, seguras y alegres, lo cual contribuye a su atractivo. Y me resulta como todo en sí mismo, toda esta definición, como toda muy contradictoria, ¿no? Es decir, somos más bestias, pero también somos más seguras, somos más alegres. Por otro lado, en otro momento también dice que las mujeres somos rígidas, conservadoras, odian la novedad, excepto cuando lo nuevo aporta una ventaja personal o agrada a su amante. Y esto también me resultaba como muy contradictorio con otro lado del discurso sobre nosotras, donde justamente las mujeres somos inseguras, somos demasiado emocionales, somos inestables, sensibles, melancólicas, ¿no? Y al final es como, bueno, ¿qué quedamos? ¿No? Somos seguras, alegres, ¿no? Conservadoras, o somos unas locas, feministas que reclaman sus derechos, pero melancólicas, dependientes. En fin, ¿no? Como que me parece que hay toda una serie de discursos ahí como muy contradictorios que han ido apareciendo en cuanto a esa construcción sobre lo que debe ser, digamos, una mujer. Y esto me lleva también a esta parte del último capítulo, ¿no? De esta última parte del libro que estaba comentando Martín, de esta construcción de verdades, ¿no? Y de cómo estas verdades se han construido en función de intereses, de mantenimiento de determinados status quo, etcétera, ¿no? Pero como en el caso de las mujeres, esta construcción de verdades han sido enormemente contradictorias y enormemente paradójicas, ¿no? Y para ir ya más acabando, hablas al acabar, ¿no? Estos capítulos sobre género y psiquiatría, que efectivamente el rol, el papel, la identidad que las mujeres tenemos, ¿no? Actualmente ha cambiado, ¿no? En parte, al menos, en relación a lo que podía ser, sobre todo, ¿no? En finales del 19, principios del 20, donde ahora también nosotras debemos ser empresarias de nosotras mismas, exitosas, guapas, delgadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que al mismo tiempo se nos sigue exigiendo ese rol tradicional, ¿no? O ese rol de cuidados, ¿no? De poder ser ya no solo amas de nosotras, sino también amas de casa, y además todo en un correcto funcionamiento, como es también enormemente contradictorio, paradójico, y qué lugar nos deja de alguna manera eso como escapatoria, es decir, cómo salimos, ¿no? De dos supuestos, de dos dimensiones de lo que deberíamos ser, ¿no? Que de alguna manera genera exigencias que son muy contrapuestas, ¿no? Y en ese lugar transicional aparecen enormes sufrimientos, ¿no? De hecho, ahora estoy recordando el artículo de Pujal y de Margot Pujal y Enrico Mora, que analiza varias... DSM. Sí, no, hay uno que analizan entrevistas de mujeres que sufren dolor crónico, concretamente fibromialgia, si no me equivoco, y que lo que encuentran es que casualmente estas mujeres justamente se encuentran en una contradicción entre estos dos papeles, ¿no? Que desde pequeñas, muy pequeñas además, cuando probablemente en la infancia no, aún no estaban preparadas para sostener cuidados o sostener una casa, les había tocado tener que desplegar estos roles desde muy chiquitas, ¿no? Y que en la adultez se encontraban con tener que cumplir con ese otro rol, que ellos llaman transicional, que es esta transición a ser mujeres profesionalmente activas, exitosas, etcétera, y que, bueno, encontraban que de alguna manera estos dolores, no en un sentido teológico ni causal, pero que al menos ahí había algún tipo de relación o algo pasaba con tener dolores, ¿no?
corporales que hoy por hoy son entendidos desde la salud mental, porque no hay un anclaje, digamos, ¿no? Orgánico, ni un problema orgánico en sí, y que desde luego la biomedicina en este caso no estaría pudiendo dar respuesta tampoco a eso, ¿no? Pero en todo caso, sobre este nuevo rol, de alguna manera pensaba en cuáles son esos elementos actuales, ¿no? Para nosotras que están generando también disciplina, ¿no? Y pensaba no solo en los fármacos, en los antidepresivos, en los ansiolíticos, ¿no? Que como bien comentas en el libro, son dispensados mayoritariamente a nosotras, ¿no? Sino también en todo ese mundo de fármacos, de multivitamínicos, de alimentos, ¿cómo se llama? De los superalimentos, ¿no? Que existen y que están especialmente dirigidos a mujeres y que tienen que ver con potenciar la energía, poder descansar bien, ¿no? Como esa insistencia en disciplinarnos desde un poder todo, ¿no? Desde que todo debemos poder hacerlo y además hacerlo bien, ¿no? Y la cantidad de publicidad actual también que hay, ¿no? Que nos está tirando todo el tiempo esto, sin contar toda la industria cosmética, ¿no? Alrededor también de esas exigencias sobre el propio cuerpo. Bueno, muchas gracias a los compañeros y también agradecido estar aquí, en esta tener la oportunidad de comentar cosas sobre tu libro. Es un libro necesario, es un libro coherente, es un libro muy coherente, de hecho se sigue muy bien y está bien ordenado, se lee bien, es una obra necesaria. Es necesaria también en un momento como este, es un momento de cambio, de transformación, de paradigma, incluso de visiones sobre este campo de la salud mental. Yo hace unos 10 días aproximadamente me envió la presidenta del Pacte Nacional de Salud Mental de Cataluña, que es la Magda Casamitjana, a quien también algunos de aquí conocen, un texto que es el texto que quieren lanzar, ¿no? Un poco como ejemplo, modelo, documento central del pacta, ¿no? Del pacto. Y era muy curioso observar cómo estaba, por un lado se hablaba, son tradiciones que indican, yo creo, un cambio de paradigma. Por un lado, estaba cada vez más presente lo de una atención centrada en la persona, la importancia de las personas, los derechos, etcétera, y de repente aparecía evidencia por todos sitios. Entonces, era muy conflictivo, ¿no? Claro, yo lo que recomendé a Magda es que, claro, la evidencia sobre todo habla de cosas, de enfermedades, ya se sabe, ya sabemos que nace el discurso biomédico y los derechos hablan de personas, entonces que tiene que conjugar eso y que hay que equilibrarlo mínimamente, ¿no? Pero esa presencia un tanto artificial, muchas veces, en parte de los párrafos de la noción de evidencia, era tan artificiosa que de alguna forma indicaba una debilidad que se está produciendo porque sabemos que el modelo biomédico que se desarrolla con la desinstitucionalización, con la reforma psiquiátrica, viene a decir entregadnos la responsabilidad del tratamiento de estos trastornos e enfermedades porque nosotros lo vamos a resolver pues con los psicofármacos y con otro tipo de intervenciones somáticas porque en el fondo algún día encontraremos los biomarcadores y las bases biológicas etiopatogénicas de estos trastornos mentales. Pero han pasado décadas desde entonces y no sabemos nada, sabemos muy poco en este campo. Los biomarcadores son inexistentes, claro que hay hipótesis, pero una hipótesis no es una certeza, no podemos llevar lo conjetural al territorio de la evidencia. Y es muy interesante ver cómo esa noción de evidencia en el fondo es defensiva, porque no se puede hablar de evidencias en términos científicos en este campo en la mayoría de las situaciones. Se puede hablar de asociaciones, de probabilidades, de riesgo, pero las probabilidades son probabilidades, no son evidencias en el sentido fuerte. Incluso la propia noción de evidencia ha sido muy criticada porque, como bien sabemos, que alguien dice que algo es evidente, de alguna manera es contradictorio con el modelo, con la metodología científica, porque que nos habla aquello del cisne negro de Popper, ¿no? Es decir, todos los cisnes son blancos, pero
cuando aparece uno negro, es decir, las teorías, las hipótesis se pueden corroborar, pero tanto como verificar, tanto como cosificar de esta manera, ¿no? Yo creo que tu libro es necesario precisamente porque estamos en un momento de cambio paradigmático y esto nos permite, el texto nos permite repensar lo ya pensado, permite abrir nuevos horizontes. eh, por eso que no solo es un libro interesantísimo y muy coherente, sino que además necesario y pertinente para el momento que nos toca vivir, ¿no? Además, una de las cosas que a mí me encanta de leer a Sandra es que descubro siempre cosas nuevas, aprendo un montón contigo, porque claro, yo tengo una perspectiva más del campo de la antropología, de las orientaciones antropológicas, de las ciencias sociales. En cambio, ella tiene esa base también de historiadora, bueno, de filosofía de la ciencia, filosofía de la psiquiatría, de historia de la psiquiatría, que es muy interesante y me permite descubrir cosas por ejemplo, contigo descubrí esta categoría de drapetomanía, ¿no? Drapetomanía, que era algo que se inventó un psiquiatra en el siglo XIX para definir la tendencia de los esclavos a escaparse, ¿no? Como un delirio, como un trastorno mental. Es fantástico como ejemplo de cómo en este campo, más que de categorías diagnósticas válidas, en todo caso se tiene que hablar de fiabilidad, de reproducibilidad, en el sentido de consensos, ¿no? Consensos que muchas veces implican, evidentemente, una estigmatización, una racialización, que son xenófobos, que son racistas, que son homófobos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me encanta leerte, entre otras cosas, porque aprendo mucho, es decir, también desde una perspectiva, si queréis, egoísta. Me ha gustado, yo creo que parte de la coherencia de tu texto es también que descansas sobre una mirada Foucaultiana que te permite ordenar las cosas, ¿no? Esto a veces a mí me produce cierta envidia, ¿no? Cuando poder ordenar las cosas y a veces hay que apoyarse en teorías tan potentes como la obra Foucaultiana, ¿no? Donde aquí nos hablas de políticas, de psicofármacos, de vidas cotidianas, pero quizás son vidas más rutinizadas, ¿no? Quizás son vidas más que han sido capturadas en los dispositivos, que claro, también son cotidianas. Lo de vidas cotidianas, por eso yo pensé, ¿por qué vidas cotidianas? Porque, claro, antropológicamente entiendo lo que quieres decir, pero yo lo veo más como vidas capturadas, vidas sometidas, quebradas, quebrantadas, capturadas, no sé. Eh, pero bueno, claro, es tan pertinente una cosa como otra. También, bueno, este inicio que planteas desde la pandemia, ¿no? Que la pandemia como mar de fondo se ha convertido como se define mar de fondo, una de las definiciones de la RAE es inquietud o agitación más o menos latente que enturbia o dificulta el curso de un asunto cualquiera, ¿no? Fue un mar de fondo y de alguna manera los coletazos van llegando, ¿no? Las corrientes, las fuerzas, las energías que todo esto produjo la pandemia. Pero a mí me llamaba mucho la atención también cuando en plena pandemia se decía, uy, ahora vendrá la siguiente ola que será la de la salud mental y un montón de personas trastornadas poblarán el mundo. Qué visión más reduccionista, ¿no? Qué visión. Todos sabemos que evidentemente esto descansa en un exceso, un exceso epistemológico, exceso ya no solo epistemológico, incluso en determinado sentido moral, ¿no? De que es convertirlo todo en patología, ¿no? En enfermedad. Esta necesidad, porque es en el momento en que se convierte en patología, en enfermedad, también se captura, también actúa el dispositivo, ¿no? También muestra, como tú muy bien indicas, las posibilidades del dominio, del poder, ¿no? Sobre las personas, sobre los cuerpos. Eh, qué exageración, ¿no? Con esto de la... A mí me sorprende, no sé, desde quizás tengo una visión naif, pero me sorprende esta perspectiva tan catastrofista. Pero en el fondo dices, bueno, pero tiene que ver con el ojo que mira, ¿no? Como la mirada de parte de los muchos psiquiatras y psicólogos, no todos afortunadamente, ha sido adiestrada para ver trastornos. Y no solo para ver trastornos, para confundir el constructo con el sufrimiento. De tanto hablar de categorías diagnósticas y de constructos, se olvidan de lo que es realmente evidente si queremos ir
o retomar la noción de evidencia que es el sufrimiento, ¿no? Como suelo decir. En cambio, se quedan con el constructo y empiezan a hacer cosas rarísimas, lo de drapetomanía, lo de Moebius con respecto a las mujeres. Yo ya no sé a veces si eso son ideologías científicas, sería como una pregunta o algo que me sugiere la lectura, o son delirios expertos, porque me parece muy delirante realmente lo que están proponiendo. Y encima son delirios compartidos, ¿no? Compartidos en en muchos casos por colectivos. Me ha gustado mucho también esta aproximación del psicofármaco como dispositivo. A mí me gusta una definición de dispositivo en el sentido Foucaultiano, ya los dispositivos de seguridad, que es esta definición de la posibilidad atrapando el acto. Es decir, es la anticipación, el dispositivo también es la anticipación. Es decirle la existencia dónde debe ocurrir, dónde debe acontecer. Es capturar, ¿no? Como hablábamos antes, las capturas de las vidas, de los malestares, de los sufrimientos, de las aflicciones, convertido en un diagnóstico que va a implicar un tratamiento, evidentemente psicofarmacológico, y que esto va a producir también cambios importantes en la subjetividad, va a subjetivar, pero también va a afectar a las vidas, ¿no? Porque, como suele decir Byron Wood, la enfermedad, los trastornos, pero también los tratamientos ocurren no solo en el cuerpo, ocurren en la vida de las personas. Entonces, hay un momento que hablas de estos dos dispositivos que antes comentabas, ¿no? El primero lo vinculas con la herencia mórbida, la contención, la disciplina, que es el clásico, ¿no? De la psiquiatría, del manicomio, de la institucionalización. Y el segundo, los desequilibrios neuroquímicos, el capital humano, el empresario de sí mismo, el régimen neoliberal. Bueno, tú sabes, ¿no? Porque lo hemos hablado varias veces, ¿no? Que yo considero un poco que hay como dos regímenes de existencia o dos biopolíticas o políticas o modos de gestión que están operando en la salud mental actualmente y que de alguna manera se están solapando, pero que son diferenciados. Por un lado tenemos una biopolítica que aún opera o que se retrotrae a la lógica de la disciplina para lo que son los trastornos mentales severos, sobre todo la psicosis, las esquizofrenias, etcétera. Y por otro lado hay lo que a mí me gusta llamar, haciendo uso de un término tuyo, de nuevas, en este caso nueva psiquiatría ampliada, que sería cómo se amplía a colectivos muy diversos de la población general la patologización, la radicalización, y que normalmente tiene que ver con depresión, el espectro de depresión-ansiedad, ¿no? Un poco la neurooptimización. Por un lado estarían los locos y refractarios, y por otro lado estaban los que son posibles sujetos de neurooptimización, y que esto se vincula más con lo que son las necesidades del régimen neoliberal, también lo que plantean autores como Byung-Chul Han sobre la psicopolítica, etc. Entonces es como si en el primer caso, desde mi punto de vista, la biopolítica se orientase hacia lo disciplinario para lo que es la gestión mediante coerción de los trastornos mentales severos, y por otro lado se orienta hacia lo que sería más la persuasión, ¿no? Coerción versus persuasión, ¿no? Persuadir. Persuadir que también a sujetos que muchas veces no son refractarios, sino que buscan directamente pues, la atención y el consumo de psicofármacos como una fórmula para neurooptimizarse, para estar en la brecha, seguir ahí trabajando, tener acceso a una serie de bienes y servicios, etc. No sé, era a modo de temas de debate, ¿no? Si te parece pertinente. Me ha gustado también mucho lo de la biopolítica de la indiferencia, que bueno, tienes el libro anterior, y me ha llamado la atención. Me parece excelente este texto que pones aquí, este párrafo de una enfermera de Canadá Sí. sobre la sala tranquila. Tú dices, una sala de un hospital psiquiátrico de Canadá. En ella, dices tú, se analiza el vínculo terapéutico de la profesional con los pacientes, antes y después de la introducción de los neurolépticos en su local de trabajo. La enfermera, describiendo su día a día, recuerda que antes bailaban y cantaban con los pacientes. Y ahora la enfermera dice, con los enfermos, antes de la era de los neurolépticos, se podía hablar. Pasé años escuchando a los enfermos. Una paciente venía, aproximaba un banco a mi lado y empezaba a contar su historia. Yo la escuchaba.
Ahora tenemos gente que babosea, que tiembla y tiembla. Pienso que esos medicamentos psicotrópicos los dejan en un estado aterrador. Lo que ellos experimentan con los psicotrópicos, lo que pasa en sus cabezas es aterrador. Los enfermos cambiaron a causa de esos medicamentos, ya no son más los mismos. Prefiero ver los enfermos vivos aun cuando deliren. Ahora parecen robots. Parece que de alguna manera condensa muy bien lo que tú estás planteando sobre esta biopolítica de la indiferencia, de la producción de indiferencia, del aplanamiento afectivo. Es muy curioso, además, como todos esos efectos que están producidos o por lo institucional o por lo psicofarmacológico, o por otros tipos de tratamientos, luego se convierten en criterios diagnósticos en los DSM, ¿no? Aplanamiento afectivo es un criterio diagnóstico de esquizofrenia, también retraimiento social. Y es curioso cómo a veces desde el sistema no se plantean hasta cómo el propio sistema de atención está potenciando el retraimiento social, está generando el aplanamiento afectivo, igual que muchos estados emocionales, de ánimo, etcétera, que luego son convertidos en síntomas. También me han gustado, bueno, me han encantado los capítulos sobre mujeres y sobre niños. Estaría bien quizás hacer algo sobre raza, ¿no? Está como pendiente de recuperar a Fanon y hacer algo sobre raza. Sería yo creo que muy interesante. O, por ejemplo, en el capítulo de prescripción de antipsicóticos en la infancia, a mí me sugería, ya lo sabes, que también se podría establecer una analogía, una comparación con las políticas y las intervenciones en cuanto a los antidepresivos, que eso es algo que sí que he trabajado. Los antipsicóticos en la infancia no. Y los antidepresivos en la infancia, bueno, es una historia, como muchos de vosotros conocéis, de fraude. Hasta The Lancet en el año 2000, en un editorial, dijo que lo definió así, una historia de fraude. Una historia en donde se habían maximizado, inventado, manipulado los datos para mostrar una eficacia de los antidepresivos para uso pediátrico que en el fondo era semejante al placebo en cuanto a su eficacia. Y cómo hay toda una serie de aparatos de producción de evidencia, volvemos a la noción de evidencia, ¿no? Pero falsa evidencia, obviamente, que luego ha sido puesto pues, en entredicho. Y bien, los estudios, las investigaciones de inicios de milenio, de siglos sobre antidepresivos para uso pediátrico son una auténtica vergüenza en cuanto a la manipulación, lo que significan también el uso de muchos artículos, por ejemplo, fueron artículos firmados por autores que no habían realizado la investigación, se produjeron utilizaron lo que es el modelo de salami slicing, ¿no? Que es pues crear a partir de una única investigación diversas publicaciones mostrándolas como si fuesen diversas también investigaciones, y esto genera un efecto de avalancha en la literatura que luego se transforma en evidencias, luego se transforma en la producción de protocolos, de guías de tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, estaría muy bien poder hacer algo en este sentido. Si te animas, igual lo podemos hacer. Podemos hacer una comparativa en lo que sería cómo se ha producido esta prescripción de antipsicóticos en la infancia y también los antidepresivos. Que eso permitiría ver también qué estrategias, ¿no? Eh, qué estrategia se vincula con estos dispositivos, con estas formas de capturar la vida, la existencia. También me ha gustado mucho, y coincido con mis compañeros, este último apartado donde hablas de la hermenéutica psiquiatra de sí y su paralelismo con la hermenéutica cristiana de sí, ¿no? En la página tenía aquí apuntado 260, pero no me voy a extender. Pero bueno, esta relación entre el saber y la obediencia, ¿no? El reconocimiento por parte del pecador de sus pecados y del enfermo de sus trastornos. ¿Cómo se pasa, dices, del gobierno de sí a la renuncia de sí? Pero también hay algunos premios en esa renuncia. La pensión, por ejemplo, es lo que aparece muchas veces en los relatos, ¿no? Al menos en los países donde tienen pensión.
Me acuerdo cuando iniciamos, ¿os acordáis? El proyecto de la gestión colaborativa de la medicación. Hicimos un primer grupo focal, piloto, bueno, porque la medicación, porque si alguien quiere reducir la medicación o discontinuarla, se trataría para saber, bueno, pero esto afecta a la pensión. Y yo no entendía nada, digo, ¿por qué aparece la pensión aquí? Claro, si no toman medicación no están enfermos y no tienen derecho a pensión. Sí. Era la percepción, ¿no?, que estaban teniendo. Entonces la pensión se convierte ahí como un triste premio. Es muy triste, ¿no? Es un triste premio. Está muy mal montado todo con respecto a las pensiones, realmente. Porque no produce autonomía, produce lo contrario, ¿no? Produce esta falta de autonomía, esta dependencia. Esta dependencia, no tenemos más un modelo de enfermedad que de salud, un modelo que produce más sufrimiento todavía del que hay. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el relator especial de Naciones Unidas, tanto el de 2006 como Hunt, como el de 2020, el Parnas, que dicen que los sistemas de atención están produciendo más sufrimiento, que gran parte de los problemas que se derivan en este campo de la salud mental es por el propio sistema de atención, no es por, digamos, los efectos naturales, dicen ellos, biológicos de los trastornos o psicobiológicos o como lo queramos definir. También me han encantado las conclusiones, yo creo que recuperan bien el hilo que has ido tejiendo a lo largo del libro, lo sintetizas, eh, y bien, bueno, me hacía pensar muchas cosas, ¿no? Entre ellas, retomando lo que ya he dicho antes, ¿hasta qué punto, cuando hablas de ideologías científicas, por ejemplo, yo me pensaba más en Canguilhem, ¿no?, que en Lewontin? Porque cuando recuerdo, un poco, recuerdo de memoria, que de leer a Canguilhem cuando definía la ideología científica como un sistema de conocimiento y de prácticas que mira a la ciencia de reojo, en oblicuo o algo así, viene a decir, y que la imita. No es una falsa ciencia, dice, sino que es un sistema que imita la lógica de la ciencia, pero sin poder responder a los códigos científicos. Un poco la situación de la psiquiatría. Dice, sí, bueno, esto es la versión bien intencionada, que hay mucha gente bien intencionada, claro que sí, en este campo, pero luego también están, como os decía, los delirios expertos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo es posible que se planteen estas cosas de la drapetomanía, sobre las mujeres, sobre los niños, sobre las razas? Y cómo es posible incluso que no haya una autoconciencia de algo tan elemental como que el trastorno se modifica o el sufrimiento al momento en que es nombrado se transforma en otra cosa. Y que eso tiene unos efectos vitales y que eso tiene unos efectos legales en la vida de la gente, un efecto moral. Hay una inconsciencia sobre eso tremenda, por eso tu libro me parece muy necesario. Y también porque de alguna forma nos plantea esto de la evidencia. ¿Para qué queremos una evidencia alejada de la justicia social, ¿no? Las nociones de verdad o de evidencia parece que pierdan sentido cuando no responden a las necesidades de las personas, cuando no se vinculan con la justicia social. Es algo que los movimientos sociales, no hablo solo de salud mental, los movimientos sociales afro, los de las minorías étnicas, LGTBI, nos han enseñado, ¿no?, un poquito. Muy bien, si tú háblame de evidencias, volviendo un poco a lo que era el discurso que aparecía en el Pacto Nacional de la Salud Mental, háblame de evidencias, pero ¿dónde están los derechos, no? No me puedes alejar las evidencias de los derechos, las tienes que aterrizar, las tienes que contextualizar, tienen que ser útiles para las personas, no iatrogénicas para las personas. En fin, bueno, son algunas de las cuestiones que me suscitaba la lectura de tu libro, y vuelvo a agradecerte la posibilidad de comentarlo, ¿sabes? Bueno, yo soy la súper agradecida por la lectura cuidadosa, atenta, amable que ustedes hicieron del libro. Ahí surgieron muchísimas cosas interesantes, pero bueno, creo que tampoco los quiero, en fin, abusar del tiempo de ustedes, y también me gustaría escuchar un poquito si alguien tiene alguna cuestión para colocar, pero bueno, solamente pensando algunas de las cuestiones que aparecieron acá. A mí me parece que, bueno, las tres lecturas me parecieron geniales, obviamente, pero aparece mucho este tema, tanto, bueno, en los tres casos, ¿no?, de la conciencia de la enfermedad, esta cosa
cómo se exige que la persona de alguna manera construya su subjetividad a partir de un diagnóstico, pero también cómo se opta por construir la subjetividad a partir de un diagnóstico y de reconocerse esa identidad a partir de un diagnóstico. Y ustedes apuntaron una cosa que yo realmente me parece central, que es, bueno, a través de la adherencia al tratamiento, ¿no? ¿Cómo es que esa adherencia al tratamiento aparece como una forma de controlar, digamos, de algún modo lo que esa conciencia, una cosa más objetiva para decir, bueno, si esta persona está teniendo conciencia de su enfermedad. Ese tema de la adherencia al tratamiento como una obediencia es una obediencia, pero al mismo tiempo es una obediencia que se autoimpone. Sería, digamos, el estado ideal, es que la persona consiga autoimponerse esa obediencia. Bueno, eso me pareció muy, muy interesante y realmente no lo había pensado de ese modo. Cómo es que esa conciencia de la enfermedad produce determinados tipos de subjetividades. Bueno, y una cosa que apuntó Martínez, cómo a través de ese tratamiento, cómo es que es el uso de los neurolépticos, de alguna manera hace con que esas personas pierdan esta capacidad de resistencia. Bueno, y esa es una de las cuestiones que aparece, pero de manera muy clara, en los textos que yo analicé. Bueno, yo no comenté que este trabajo, en realidad, la primera parte, la parte que se refiere a la clorpromacina, fue un trabajo que yo hice en el Hospital Santana, en el Hospital Psiquiátrico de París, en la biblioteca que tiene ese hospital, que se llama Henriet, y ahí en ese hospital estaban los textos eran 16, aproximadamente 17 textos, de los dos psiquiatras que descubrieron la clorpromacina y que investigaron la clorpromacina adentro de ese hospital. Y bueno, y lo que aparecía es justamente esto que ustedes describían, esa idea de la neutralidad emocional. Ángel usó otra palabra para explicar, para referirse a esta neutralidad emocional, que es el aplanamiento afectivo. Y todas esas observaciones eran relatadas como conquistas. Bueno, ¿cuál es la eficacia terapéutica de la droga? Se decía. Se consigue el aplanamiento emocional, se consigue la neutralidad afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no se quieren escapar, que se quedan tranquilos y calmos en la sala, que no se tiran la ropa, no se sacan la ropa, que no pelean con los enfermeros. Bueno, entonces, de alguna manera, cómo esta tecnología consigue perfectamente el objetivo de la obediencia dentro del hospital y claramente la desarticulación de cualquier forma de resistencia. Eso, justamente por esa eficacia de la droga, permite que estas personas salgan del hospital psiquiátrico y vayan a sus casas, también con este tratamiento y también acompañados por el psiquiatra. Y ahí retomo lo que Ángel decía sobre el tema de del nombre del libro, de la vida cotidiana. Si es vida cotidiana o si son vidas sometidas. Bueno, y en relación a eso, la elección de la vida cotidiana tiene que ver con cómo va entrando esta droga en el día a día de las personas. Desde cosas tan absurdas como la persona que hace el desayuno, que está muy estresada porque tiene que limpiar, porque tiene cómo llevar adelante el día a día, el cotidiano de la mujer, con el cuidado de los hijos. Bueno, por eso me refería a vida cotidiana y también en el caso tanto de las mujeres como de la infancia. La cuestión está, digamos, las contradicciones que apuntaba Elisa, ¿no? Sobre qué se quiere de las mujeres. Al mismo tiempo, dice, son delicadas como las bestias, nos identifican con las bestias. Bueno, en varias oportunidades se identifica a la mujer con un animalito. Es sumisa, es tranquila, bueno, pero al mismo tiempo somos las histéricas. Entonces, como todas esas contradicciones, me encantó que vieras esa dificultad, ¿no?
como tanto por mucho como por poco, siempre estamos en tela de juicio. Y bueno, hay algunos estudios que muestran justamente que el diagnóstico, el DSM, tiene ese sesgo de género que define a la normalidad desde el punto de vista del hombre y que las mujeres, sea por más o sea por menos, podemos pasar a ser fácilmente, mucho más fácilmente diagnosticadas. Una señora que se llama Paula Kaplan, que yo no analizo en este libro, pero estoy trabajando ahora, ella muestra cómo una situación muy semejante, un mismo psiquiatra, cuando se trata de hombre, cuando se trata de mujer, va a tomar posiciones absolutamente diferentes. En el caso, es el caso de una señora que dice que su marido la persigue y no la deja trabajar, la persigue, la persigue. Bueno, y él dice, no señora, usted tiene algún problema, la vamos a tener que medicar, usted tiene un delirio paranoico. Cuando va un médico, que es colega, este médico llega al psiquiatra y le cuenta, mire, mi mujer me persigue, y yo estoy muy angustiado, deme algo, porque ya no aguanto más esta persecución, me llama por teléfono todo el día, no sé qué. Dice, no, usted no tiene nada, la que tiene que ser tratada es su mujer. Bueno, sea uno, sea otro, siempre la tratada, la que tiene que ser tratada y medicada es la mujer. Eso es una cuestión que me parece que es necesario que nosotros pensemos por la categorización de las locas como una forma de pensar en las mujeres, ¿no? Bueno, qué sé yo, pienso en Cristina Kirchner, como todo el mundo la define como las locas, las madres en Plaza de Mayo definidas como las locas, las mujeres cuando, en fin, nos ponemos un poco nerviosas somos las locas. Y ahora, bueno, yo no puedo dejar de pensar al presidente nuevo de Argentina como loco, pero en fin, parece a él se le atribuye como una estrella, es una estrella de rock, como si fuese una estrella de rock totalmente pasado de rosca, y bueno, y se le perdona. Pero a una mujer no se le perdonarían las cosas que este señor hace, como hablar con el perro, muerto, en fin, todas esas cosas. No sé si ustedes saben las historias de Milei, pero son tenebrosas. Tiene un medium a través del cual habla con el perro muerto. Bueno, es un medium interespecie. Que es el menor de sus problemas. Es el menor de sus problemas. Si fuera una mujer la que hace eso, Dios mío, ya estaba en el psiquiatra. Bien, sobre la historia de fraude de los antidepresivos, sí, es totalmente de acuerdo. Bueno, inclusive estamos escribiendo un artículo juntos sobre eso y yo concuerdo absolutamente, solo que en el momento en que yo analizo este tema, que es años 50, 60, todavía ni siquiera existía ningún tipo de legislación para la producción de fármacos, no había la exigencia de uso de placebo, en fin, ninguna de estas exigencias que solo se van a instalar en los años 63, 64, post ley Domina. Entonces, digamos, no hay evidencia porque, bueno, solo se habla de una hipótesis etiológica que va a surgir 10 años después, en el 63, que es la hipótesis etiológica de la dopamina, que nunca, como bien dijeron ustedes, nunca fue verificada. Bueno, sobre el tsunami de salud mental, los nuevos fármacos y los nootrópicos y estas nuevas ideas de una psiquiatría de la persona, bueno, unas referencias a estos nuevos fármacos que serían los fármacos de mejoramiento. Yo no los analizo, bueno, están muy en la moda, se llaman neurotrópicos, no trópicos, perdón, no trópicos, y todo esto que tiene que ver con el mejoramiento. Yo no me he detenido en eso, pero conozco colegas, tengo dos colegas que están trabajando sobre eso y me parece un temazo. Pero bueno, de todas maneras, estos de neurooptimización. Bueno, la urgencia de biomarcadores, en fin, todo esto que ustedes han apuntado. Yo les quiero agradecer la generosidad con la lectura, ¿verdad? Me encantó la lectura que ustedes hicieron y bueno, y en fin, hay 1000 cosas que tengo anotaditas acá, pero después las podemos conversar. No sé si alguien que está aquí tiene ganas de hablar y de preguntar en fin, o de criticar, o dejo abierta la posibilidad. Solamente antes de
de cerrar, si es que nadie quiere preguntar nada, que algunas de estas cuestiones yo las he presentado en congresos de salud mental de un área, se llama ABRASME, Asociación Brasilera de Salud Mental, donde solamente existen psiquiatras muy críticos, y estaba en una mesa redonda con un psiquiatra que es el abanderado de los buenos psiquiatras. El señor no me pegó un cachetazo porque no podía en la sala, pero me ofendió seriamente y cuando salimos, yo me fui a sentar con mi amiga que estaba con él, Mónica Núñez, y el señor se levantó ofendidísimo y se fue, bueno, así irritadísimo, y me hizo una especie de cruz así, para el resto de la vida. Es uno de los psiquiatras más humanistas, abiertos, generosos que ustedes pueden imaginar, y él como aspecto, parece un padre franciscano. Un alma noble. Bueno, este señor enloqueció cuando yo presenté estas cosas, se sintió agredido, en fin. Y esto no es la primera vez que ocurre. Esto que nosotros estamos planteando como una discusión crítica normal, bueno, lamentablemente ofende mucha gente. Entonces, cuando ustedes dicen que es un momento de bisagra, aparentemente, un momento en que las cuestiones se empiezan a abrir, no es absolutamente fácil que se abran, ¿no? Hay muchas resistencias. En el caso, yo veo, por ejemplo, en Inglaterra, hay toda una abertura inmensa a una psiquiatría crítica, hay una producción enorme sobre psiquiatría crítica, pero también bueno, hay resistencias enormes, una señora llamada Joanna Moncrief, que es una crítica de la psiquiatría muy cuidadosa, ella misma psiquiatra, eh, fue masacrada en diferentes medios, inclusive hasta en la revista Rolling Stone sacaron, bueno, artículos criticándola por cuestiones personales, inclusive atacándola personalmente por tomar una posición crítica en relación a la psiquiatría. En fin, es un tema que a mí me parece bastante apasionante, me parece muy interesante, pero que mueve, bueno, algunos intereses, claro, las personas no son totalmente, no es el discurso aceptado. Y claro que produce mucha reacción cuando la persona se identifica con el diagnóstico. Esto que decían ustedes, que decía Ángel ahora sobre el tema de las pensiones, es una cosa muy fuerte. Por ejemplo, una amiga mía que tiene un hijo con autismo le han ofrecido descuentos para comprar un auto. Y como eso, en Brasil, las personas que tienen hijos con diagnósticos tienen una serie de derechos que me parece fantástico, que me parece perfecto, pero muchas veces la reivindicación del diagnóstico, lamentablemente, sobre todo cuando se trata de niños, tiene que ver con estos beneficios que vienen junto con el diagnóstico. No estoy queriendo decir que los beneficios tienen que desaparecer de manera ninguna, sino que, bueno, que hay que repensarlo, que hay que repensar de qué forma se dan esos beneficios. Oh, Tania. Vino a la memoria una imagen que tuve en un encuentro con psiquiatra y un físico chileno que se dedica a investigar, un físico de la física, a investigar el tema de la psiquiatría. Y ha escrito mucho y escribió un libro que se llama La Nueva Psiquiatría. Recuerdo un episodio donde yo trabajaba en la red de salud mental en una región de Chile y invitamos a los psiquiatras. Se llenó hacia 80 personas, la mayoría eran psiquiatras, como personas de la red de salud mental, y organizamos unos diálogos. Y me acuerdo de esta escena de psiquiatras ofendidos. Me acuerdo que este físico los invita a como a no tomarse esto en lo personal, sino como por favor, generemos, hablemos con argumentos. Y fue súper interesante, por supuesto que es súper difícil, por eso se me vino como una anécdota. Porque claro, una de las cuestiones que se dice poco es como, bueno, nosotros lo sabemos, pero que tiene que ver con cómo la contención mecánica ha venido como a ser eclipsada por la contención farmacológica.
y el efecto que eso tiene tan patente en la vida de las personas, porque ya no necesita una contención, o sea, se hace igual, pero es menos de las que ocurrían antes. De hecho, yo trabajaba en departamentos alimentarios donde se monitoreaba, o a mí me tocaba monitorear en una unidad de corta estadía de adolescentes, en un centro de privado de libertad, monitorear las contenciones mecánicas que tenían los dentistas. O sea, ver, porque había una meta desde el Ministerio de Salud de, no sé, reducir las contenciones. Y claro, efectivamente, las contenciones fueron desapareciendo en los establecimientos en donde aumentó es cierto carga farmacológica. Eso me parece como terrible, escabroso. Los espacios de institucionalización de chicos, donde están los chicos institucionalizados, son los espacios donde más se distribuyen psicofármacos para los chicos, claro. Y yo nunca me había hecho este puente, esta relación que estás haciendo, que, bueno, cómo han crecido en los últimos años el uso fundamentalmente de antipsicóticos. Claro, que no se me había ocurrido que tiene que ver con la disminución de las contenciones físicas. Claro, es impresionante. Planteado como un objetivo, ¿no? Que vamos a reducir las contenciones físicas. Sí, claro, como un objetivo político. Sí, una cuestión que yo quería destacar también es que, así como de alguna manera alguna cuestión de bisagra hay, no sé, de cambio de paradigma hay, porque ahora, hace poquito, hace menos de un mes, estuve en Málaga, en un departamento de psiquiatría, en un auditorio enorme, lleno de psiquiatras, y yo dije, bueno, acá voy a salir masacrado. Y nada, dije, fantástico, salió perfecto. Entonces, bueno, no sé, hay algo que cambió, o quizás, no sé, en Brasil es diferente de aquí, pero me pareció raro porque era un espacio, era un auditorio de medicina lleno de psiquiatras. Rarísimo, así esa no me la esperaba. Yo me fui dispuesta a la pelea, pero no fue necesario. Quizás tu condición de extranjeridad, que a veces juega. Pero hay un tema interesante ahí que merece ser estudiado, que tiene que ver, hablamos de la identificación del paciente, pero también podemos hablar de la identificación del profesional, ¿no? Esa ofensa tiene que ver con la identificación, con que en realidad se está sintiendo ofendido él y no está en disposición de ponerse a problematizar el conocimiento que él está manejando, porque él se siente parte de eso. O sea, ahí hay un problema que es interesante también. Exactamente, sí, es una cuestión. Y entonces eso inhabilita la crítica, ¿no es cierto? Inhabilita la crítica a ese saber experto que, bueno, ustedes decían, mostraron así en varias, cómo eso es un saber experto que es medio ridículo, ¿no? Que en cierto sentido, en algunos contextos, esto no tiene sentido. Bueno. Utilizan un argumento a veces que es el de la clínica, de la experiencia clínica. Es decir, si tú no tienes experiencia clínica, no puedes hablar. Exacto. Eso lo utilizan bastante. Y claro, la clínica, pero por otro lado están utilizando recursos que no se han construido a veces solo en la clínica. Los medicamentos vienen de fuera, es decir, son extraclínicos, aunque tienen una funcionalidad clínica. Entonces, claro, porque bueno, no entienden que tú, a ver, para ellos, si hablas de algo así, tienes que hablar desde la clínica. No puedes hablar de algo si no es desde ese lugar. Sí, eso está muy limitado. Además, eso tiene que ver también con cómo en el ámbito PSI existe un montón de escuelas, facciones, subfacciones que funcionan de manera muy sectaria en algunos casos y que se van reproduciendo. Entonces, claro, tú dile a una persona que después de estudiar psicología o medicina y de hacer una residencia en psiquiatría, de hacer un PIR, ¿no? Una residencia en salud mental, de que sea psicólogo clínico, cualquiera de los dos casos profesionales, que empieza, por ejemplo, un tipo de formación en una de estas escuelas durante 8 o 10 años, a veces más, que ahora todo eso no. Terrible. Entonces, ahí está lo interesante. Claro, no, pero hay que entender, ¿no? Hay que entender que están ahí, que hicieron una apuesta determinada y que se lo creen. O sea, es que tú observas, cuando tú les dices que esto es un constructo y esto es el sufrimiento, y claro, pues el sufrimiento puede parecer muy evidente. Esa persona
pues la ves que está sufriendo, pero tu constructo es un constructo. Esto no lo entienden, no lo quieren entender. Incluso perspectivas supuestamente próximas en el ámbito psi, que dirías, hombre, tienes que entender que la realidad no se construye, que los humanos simbolizamos, utilizamos, y que entonces eso no existe, esto es una orientación. Si querías decir algo. Sí, que a mí sinceramente me resulta como muy poco creíble que no sean conscientes de, o sea, No, conciencia de esto. O sea, habrá quienes no, pero ese factor de pensamiento mágico, ¿no? De creerte esto ante cosas que también son muy evidentes, ¿no? No producidas quizás en tanto evidencia, pero evidentes, incluso de lo que decías, ¿no? De lo delirante que resultan determinadas cosas dentro de todo el discurso, ¿no? Y de cosas que son enormemente contradictorias, ¿no? Volviendo a lo de la conciencia de enfermedad. No tener conciencia de enfermedad es un síntoma de la esquizofrenia. Lo consideran como algo sintomático. Claro, no eres consciente de la enfermedad. La psicosis. Exacto, ¿no? Generalmente sí, del espectro psicótico, ¿no? Entonces, como, pues, si esto que se supone, ¿no? Que es algo de lo que tienes que ser consciente, que es que estás enfermo, pero es un síntoma, que no lo tengas, pero tú se lo... No, entras como en una suerte ahí de cosas que son muy contradictorias al margen de, que te lo comentaba el otro día, ¿no? De que esta conciencia de enfermedad que ellos presentan como una suerte de objetivo, ¿no? Es un objetivo que tú tengas ¿no? Conciencia de esto, no es un objetivo, es un medio. Es un medio para la adherencia al tratamiento. Entonces tiene ahí como esas dimensiones que al final a lo que te vienen a decir es acepta tu condición, identifícate con tal condición, tómate el medicamento y además esta cuestión de que todo tiene que ser comprobable, ¿no? Y evidenciable en términos científicos y con el método científico, pero ¿cómo compruebas tú que alguien tiene conciencia? ¿No? O sea, en realidad tú lo que compruebas es que se toma la pastilla o que viene al centro de día los días que tiene que venir. Pero eso es un engaño también. Y que te tomes la medicación o vengas al centro de día ni está dando por sentado que existe conciencia de enfermedad, o si hay esa conciencia de enfermedad, como decía uno de los informantes, me acuerdo, de la gestión colaborativa de la medicación, que decía, si soy consciente de mi enfermedad, entonces también soy consciente de toda la opresión y la coerción que la psiquiatría hace sobre mí, ¿no? Etcétera, etcétera. Si voy a ser consciente de esto, también voy a ser consciente de lo otro, ¿no? Y por otro lado, ahora me estaba acordando que hay un momento en el libro, ¿no? Que tú explicas cómo los efectos secundarios eran tomados como un indicativo de que el fármaco estaba funcionando. Y ahora estaba pensando que ya no es que solo es un indicativo de que el fármaco funciona, es que el efecto secundario es la eficacia en sí misma. Es decir, el hecho de que estos efectos secundarios, ¿no? De la bulia, de la falta de, ¿cómo era? El aplanamiento afectivo, ¿no? El que no te importe nada, esta producción de indiferencia, que son efectos secundarios, es como la eficacia en sí misma, es decir, ¿no? Es eficaz porque produce estos efectos secundarios. Al margen de que puedan funcionar sobre los síntomas positivos, ¿no? Para parar, ¿no? El delirio, las alucinaciones, ¿no? Con toda esta hipótesis, además de las vías dopaminérgicas y tal, al margen de eso, que no siempre tampoco es eficaz, porque hay gente que está tomando la medicación y gente que brota, quiero decir, ¿no? Te dirá que porque no fue suficiente. No, la dosis no es suficiente. Pero entre los efectos secundarios de la mayoría de los antipsicóticos hay todo, ¿no? Un abanico de posibilidades de cosas, de suicidio, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un tema, para mí un tema interesante también que tiene que ver con lo que yo entiendo como la maravillosa obsesión de la antropología o de la filosofía, que tiene que ver con problematizar la construcción del conocimiento en las disciplinas. Yo creo, intuiría que en una ciencia biomédica o una psiquiatría, por ejemplo, no hay un espacio para problematizar la construcción del saber. Entonces, no es que algunos
yo creo que hay casi como una limitación ahí para poder ver, para nosotros es evidente, porque nosotros estamos obsesionados con ese tema, siempre estamos analizando cómo se construye eso, lo vemos, Sí. tenemos las gafas puestas. Desde ahí yo me he encontrado con profesionales que no lo pueden entender y a veces les hace un poquito de clic, a veces puede hacerle un clic, pero no tienen la costumbre o ¿no? El entrenamiento reflexivo sobre cómo se produce la construcción de saber, como pasa, qué sé yo, en derecho también, ¿no? Estudian psiquiatría como estudian derecho, como cosas dadas. No hay espacio para reflexionar sobre la construcción de ese conocimiento. Entonces, sería interesante introducir elementos de análisis crítico dentro de las disciplinas médicas, por ejemplo. Claro. No, además, antes cuando decimos que algo está cambiando es porque cada vez más bueno, el lunes, ¿no? Fernando, estábamos en una reunión, Fernando y yo, de un comité de ética asistencial en el que participamos y en la Fundación Congreso Catalán de Salud Mental y discutíamos cuestiones de estas, ¿no? Algo está cambiando, que tiene que ver también con la dimensión legal, a partir de la Convención de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero también los informes de los relatores especiales de Naciones Unidas. El propio informe de 2021 de la OMS lo comparas con el de 2001 y no tiene nada que ver, están en otro lugar. Y esto en gran medida tiene que ver con el activismo, con grupos también profesionales que están ahí. Tenemos que considerar que hay psiquiatras y psicólogos aliados, profesionales que son aliados y enfermeros que son aliados, entonces eso hay que considerarlo. Y algo a mí me parece que algo se está transformando, ¿no? Que hay un desgaste. Y va a haber unas inercias y va a haber muchos enfados probablemente. Pero ahí también está la capacidad que se puede hacer de tejer más aliados que conflictos. Sí. Claro que seguro que tendrá que haber cesiones, pero uno de los elementos es lo que tú estás apuntando, esa reflexividad que parece ser que debe haber sujetos que la desarrollan, que son los que escriben el Código Penal o el DSM, pero luego los otros parece que no están destinados a utilizarla, ¿no? Entonces, también significa o puede significar un cierto empoderamiento de los profesionales, que muchos están capturados ahí, en la dispensación de psicofármacos, de tratamientos, también están capturados en los dispositivos y se sienten a veces quemados, sobre todo en los sistemas públicos que tienen una avalancha de atención y con la supuesta avalancha de la salud mental, donde cada vez hay como una mayor patologización, no solo experta, sino profana, autopatologización de las personas, que se autodefinen desde ahí y se construyen, bueno, necesitan algún anclaje que dé sentido a su existencia y a su malestar. Y parece ser que no hay otros anclajes. Ese también sería un tema muy interesante. ¿Qué están ofreciendo nuestras sociedades, nuestros contextos culturales como anclaje al malestar? ¿O qué no se está ofreciendo para que haya esta necesidad? Antes existía la religión, ¿no? Vale, en un contexto como el español estaba el confesionario, estaba los pecados, los pecadores, las posibilidades también de resolverlo, pero hoy en día, claro, esos espacios se han achicado. Siguen existiendo, pues se han achicado. Pero, ¿qué otro tipo de anclaje se le podría ofrecer, ¿no? Sobre todo a esos malestares que la mayoría son subclínicos, que no deberían ni ser patologizados ni ser tratados y menos como enfermedades, porque no lo son. Fernando. Claro, por favor. Es tuyo, este es tuyo. Espero dentro de poco leerlo, pero quiero enganchar con lo que estaba diciendo Ángel. Y bueno, apareció varias veces la cuestión de la legislación, de la interacción de las situaciones que están describiendo y las leyes. En la Convención de las Naciones Unidas de 2006 sobre los derechos de personas con discapacidad, es un buen ejemplo de cómo a veces, digamos, el nudo gordiano que crea la problemática del diagnóstico, etcétera, se corta desde afuera, ¿no? Se corta desde afuera a través de una legislación que, por supuesto, surge a partir de, como dijo Ángel, el activismo, psiquiatría crítica, bueno, toda una serie de... Hay gente que ha estudiado los años de negociación que llevaron a la convención y es absolutamente apasionante porque no es que
se sentaron un grupo de personas esclarecidas y sacaron la convención adelante. No, no. Estos son negociaciones y negociaciones y negociaciones. Pero lo que quiero decir es que a partir de la convención, a partir del momento en que la convención se incorpora en una legislación nacional, la legislación nacional, como la española, prohíben la incapacitación legal, ¿no es cierto? Ahora, eso no requirió una reforma de la psiquiatría. El artículo 12 de la Convención dice que todas las personas con discapacidad son iguales delante de la ley, iguales a todas las otras personas, ¿no es cierto? Entonces se pasa de un régimen que antes era un régimen de sustitución, es decir, en donde se podía, se llama régimen de tutoría en España, ¿no? Tutor legal. No existe más, ¿no es cierto? No existe más porque eso exigía la incapacitación legal de una persona. Se consideraba que la persona era incapaz de gobernarse a sí misma, lo decía así el Código Civil, y se la podía incapacitar. Hoy en día eso está prohibido, ya no existe más, ¿no? En España el Código Civil se reformó en 2021 incorporando los principios de la Convención y ya no existe más. Existe la tutela, que es un régimen de ayuda, ¿no? Porque la tutela tiene que ayudar a las personas a poder ejercer su capacidad legal. Pero ahí es donde entra el problema de la evidencia, porque hay casos en donde el tipo de tutela que se debe proponer o ejercer con una persona está muy próximo a lo que antes era, lo que antes era el tutor, ¿no es cierto? Porque la persona... Entonces, ahí es donde entra la evidencia y ahí es donde entran los diagnósticos y ahí es donde entran las pruebas, las comprobaciones para tomar una cierta medida legal. Entonces, lo que quiero decir es que no se puede dejar de tomar en cuenta ciertas cuestiones que tienen que ver con la evidencia, que no son solamente del caso individual, porque el caso individual va a tener que decidirse, bueno, el principio es minimizar la sustitución, pero en algunos casos sí, va a tener que haber alguna modalidad de sustitución de la capacidad legal de la persona, porque efectivamente la persona va a ser lo que antes se llamaba, va a tener lo que antes se llamaba incapacidad, y eso exige ciertos procedimientos que vienen de la psiquiatría, que tienen que ver con las comprobaciones, que tienen que ver con, finalmente, una evidencia que ya va a ser, entre comillas, exterior al derecho, ¿no? Solución, ¿cierto? El nudo gordiano en el que se encontraban muchas personas, que se encontraban en todos los casos, ¿no?, de incapacitación, en donde había un relativamente gran margen de juicio individual, ¿eh? Es decir, quiero decir que hay casos que algunos jueces hubieran decidido una incapacitación y en otros casos hubieran decidido una tutela. Esto yo lo he visto. Pero es algo que viene de fuera de la psiquiatría que en gran medida resuelve la situación. El nudo gordiano acá, no, a partir de cierto momento ya no se puede más incapacitar. Entonces, bueno, quiero decir, hay que salir un poco del ámbito puramente médico, puramente de la psiquiatría, y creo que el campo legal es sumamente importante, ¿no? Sí tiene relaciones, pero no es lo mismo, y al mismo tiempo tampoco va a excluir la problemática de la evidencia que sigue estando presente, a pesar de que mucho menos presente que antes, porque ahora todas las personas han cumplido con capacidades severas mentales. Eso es igual. Bueno, nada, era un pequeño comentario. Justamente eso, Fernando, es lo que hace que el movimiento en primera persona utilice la reivindicación de derechos, la cuestión de los derechos, como un caballo de Troya. Ya no están pensando así, bueno, vamos a redefinir la cuestión de los diagnósticos. No entramos por ahí, entran por los derechos. La resolución es eso, ¿no? Y esto representa una extensión de la lógica de los derechos humanos. Claro. La discapacidad legal se ha redefinido como un derecho humano más. Sí. Vos sabés que yo a mí me encanta, me gusta muchísimo la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad. Brasil las firmó enseguidita, en el año 2008, si no me engaño, y bueno, me parece que ha sido una contribución fantástica y que aparte de eso tiene la mano de los grupos de personas, en fin, de las personas con deficiencia. Allá se dice deficiencia, disculpen, acá no se dice deficiencia, sino discapacidad.
Entonces, yo no soy contraria a la ley, sino todo lo contrario. Pero bueno, este año sacamos un libro de Springer y mi capítulo está dedicado justamente al tema de la convención, reivindicando la convención, porque yo creo que es importantísima y por todos los actores que están ahí abajo de la convención, pero analizando en particular cómo se da el tema del análisis de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial en el caso específico de la infancia. Y ahí yo creo que hay un vacío legal, un agujero legal que es muy interesante analizar porque la convención no llega, sigue diciendo, sigue hablando en términos médicos, sigue hablando en términos de cuando se refiere a discapacidad psicosocial, y en el caso específico de un artículo dedicado a infancia, sigue hablando en términos de diagnósticos médicos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un buen lugar, es de 2006, ¿cierto? O sea, ya se pasaron unos años, de aquí a poquito serán 20 años. Ese es un buen agujero, digamos, para empezar a pensar dentro de ese marco legal, que es un marco legal de ampliación de derechos y ya poco, hay que empezar a pensar también ese proceso, esos derechos para la discapacidad psicosocial de la infancia pueden ser pensados desde otra perspectiva, una perspectiva no médica, una perspectiva social. Y así como abre la puerta para pensar desde una perspectiva social otros problemas, como es, bueno, no es posible que una persona que sufra una discapacidad motora se pueda integrar socialmente si la sociedad no hace nada para integrarlo, bueno, ver de qué maneras podemos minimizar esa proliferación de diagnósticos desde una perspectiva que sea garantizadora de derechos y que integre esta discusión de, bueno, hasta dónde los diagnósticos, hasta qué punto es un derecho de un niño de 4 o 5 años recibir un antipsicótico, sin que los padres sepan cuáles son los efectos que esa droga va a traer, cuáles son los problemas que le va a traer ese chiquito en el futuro, en fin, sin que se consideren todos esos efectos. Y hasta, digamos, a pesar del avance inmenso de la convención, no se ha llegado a ese punto. Entonces, bueno, mi pequeña contribución en ese capítulo es intentar mostrar, bueno, hay un elemento más que podemos agregar a la convención, que es decir, bueno, esta discapacidad psicosocial precisamos pensarla en una perspectiva no médica. Por ejemplo, analizando temas de bullying, analizando temas de racismo, analizando otros constraints, digamos, que hacen sufrir, que producen sufrimiento o malestares, ¿no? Tiene que ver con lo que acaban de decir, es que en realidad la convención, a pesar de tener en cuenta, de derivar en parte del modelo social de la discapacidad, pero solo en parte, mantiene al mismo tiempo la primacía absoluta del individuo autónomo. Esto es un problema, porque hubiera podido ir en otra dirección, hubiera podido repensar lo que es la persona, digamos, en términos mucho más relacionales y sociales, etc. No lo hace. La perspectiva sigue siendo la perspectiva de los derechos humanos pensados como derechos individuales del individuo autónomo que en el fondo tiene sus derechos y no le tiene que deber nada a nadie. Esto exigiría prácticamente una reconstrucción de todo el sistema, de todo el pensamiento legal de Occidente, digamos, y hoy del día del mundo. Y más cuando se habla de chicos. No es lo que hace. Entonces, están estas dos cosas, ¿no? Pero yo creo que muchos de los problemas, como este que vos planteás, y otros que surgen de la convención, etcétera, tienen que ver con eso, como que en realidad extiende y refuerza esta manera de entender la persona que deriva de lo que llamamos el individualismo posesivo del final del siglo XVII, la tradición liberal en filosofía, liberal en el sentido político. Bueno, y esto es el mundo en donde vivimos, ¿no? Reformar esto es otra cosa, pero el énfasis queda en el individuo autónomo, que en principio, en teoría, no le debe nada a nadie. ¿Sabes qué pasa, Fernando? Exactamente, estoy completamente de acuerdo. Lo que te abre la puerta a la convención es el derecho al diagnóstico.
el derecho al diagnóstico y el derecho a la terapéutica, sin evaluar hasta qué punto eso puede ser estigmatizante y hasta qué punto puede ser iatrogénico. A mí sobre esta cuestión de la abolición de la figura, ¿no? Del tutor, tutora jurídica, ¿no? Me hace pensar entiendo la estrategia de utilizar los derechos, digamos, como bandera facilitadora de alguna manera para poder exigir determinadas condiciones, ¿no? Determinados respetos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también me hace preguntarme hasta qué punto justamente los marcos legales o el derecho soluciona toda una serie de problemas que, dicho sea de paso, que desde el 2021, que está la ley, ¿vale? Por los pocos conocimientos que yo tengo, prácticamente no se está aplicando porque está haciendo un quilombo, para empezar, mundial, de que están todos cogidos de los pelos así, porque no tienen ni idea de ahora cómo llevar a cabo todo esto, además de necesitar equipos interdisciplinares, donde se tienen que tener la médica, la psicóloga, la trabajadora social, la acompañante terapéutica, ¿no? Y todo el mundo, ¿no? Sí. Y las que realmente se están agarrando de los pelos son eminentemente las profesiones que vienen del ámbito social, trabajo social, educación social, las acompañantes terapéuticas, que son las que supuestamente tienen que poner en práctica esta tutela, este acompañamiento hasta esta autonomía, o hasta donde se pueda esta autonomía, viniendo además de toda una trayectoria en la que tú tomas decisiones por otro. Tal cual, ¿no? Me parece interesante, por un lado, obviamente, que desaparezca esta figura en un principio. La cuestión es que solo con la cuestión de haber ganado el derecho a, no se soluciona el problema, porque probablemente ahí se van a desplegar un montón de prácticas de coerción, de persuasión, de no sé qué y de no sé cuántos, porque además las disciplinas sociales, ¿no? Profesionales sociales de este tipo, educación social, trabajo social, hay una suerte de neura de ser las primas pequeñas de la medicina y de la clínica, ¿no? Donde justamente se acogen de determinadas formas de hacer para después aplicar también dentro de lo social, ¿no? Bueno, que no lo soluciona todo el haber conquistado el derecho, sino después tiene que ver con las prácticas más cotidianas, ¿no? Más Pero es un paso. es un también, paso, es un paso. hay que verlo así, porque no solo es la convención, luego también es otros organismos como la OMS y Naciones Unidas también, bueno, como lo que están planteando. Y no solo eso, también esto moviliza, porque claro, hay gente detrás o en esas organizaciones que escriben las cosas, ¿no? Como pues a determinados psiquiatras como Van Os en Holanda, ¿no? Que están planteando un modelo diferente de atención en salud mental y parece ser que están teniendo cierto predicamento, como es pues el Consejo Belga de Salud que dice que no va a utilizar los DSMs porque los diagnósticos son constructos y hacen daño muchas veces o más daño que beneficios. Es decir, todas estas cosas que van apareciendo, que van emergiendo, se están planteando también desde instancias de poder que antes era claramente el biomédico, pero donde también hay gente, posibles aliados, que pueden tener un discurso más, bueno, tampoco se trata de plantear una subjetividad depurada de objetividad, la biología existe, el cerebro existe, etcétera, ¿no? Y ni lo contrario, ¿no? Que sería lo típico del positivismo, que es una objetividad depurada de subjetividad. Claro, ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero en esa intersección yo creo que hay la posibilidad de un diálogo y de una cierta transformación. Hoy, a ver, no sé qué esto se plasma. Bueno, pero por eso libros como el tuyo son necesarios. Que es a lo que gracias. Una publicidad. El librito está aquí en esta librería de La Rambla, que se llama Adsera. Adsera. El señor vino aquí para venderlo, pero yo dije, ay, no, me da mucha vergüenza. Así que se retiró. Entonces, si alguien tiene interés, está ahí en Adsera. Y va a estar un par de semanas, me dijo. Después supongo que se los devolverá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias.